Mi nombre es Delfina Filloy, soy comunicadora y artista visual y este año estuve participando en las tutorías del proyecto de extensión de Puertas Abiertas con mi proyecto que se llama Rincón Chico. Yo nací el 28 de octubre de 1989 en un pueblo de la provincia de Neuquén que no existe más y 28 años después regresé de la mano de un proyecto artístico que, bueno, es el que estoy llevando a cabo hace unos años, que busca, bueno, volvía como a caminar sus ruinas porque lo único que quedó fue las ruinas de un centro comunitario que había y las marcas de las calles. Y los últimos trabajos que estuve haciendo de este proyecto giran en torno a la memoria colectiva territorial de los lugares que están fuera de los mapas oficiales, donde, bueno, mi pueblo es como mi ejemplo para problematizar estas situaciones de los lugares que no están en los mapas oficiales, digamos. Siempre naturalicé la idea de esto de haber nacido en este lugar y en el año 2017 yo vivía en España y estaba cursando un máster allá de artes y estaba investigando un poco en el contexto de los estudios, digamos, sobre los no lugares, estaba investigando sobre los lugares de paso, cómo nos encontramos en esos lugares que en realidad no son considerados como lugares porque supuestamente no ocurre nada ahí, sino que estamos como de paso, como por ejemplo el autobús, el metro o el subte. Entonces iba y me metía en esos lugares y veía lo que sucedía, cómo eran las interrelaciones, qué pasaba con las personas ahí, cómo nos sentíamos nosotros, qué hacíamos, cómo nos comportábamos. Y la verdad que un día en una clase, después de muchos meses de estar ahí adentro sacando fotos y haciendo muchas cosas, comenté al pasar que yo había nacido en un pueblo que no existía más. Y ahí como que mis compañeros y mis profesores se quedaron como, ¿cómo que naciste en un lugar que no existe más y lo contás un año después? Y fue como, eso también es un no lugar visto, digamos, de alguna forma políticamente, digamos. Entonces, como estaba tan lejos, lo primero que hice fue entrar a Google Maps esa misma tarde cuando volví a mi casa para encontrarlo, porque la verdad que nunca lo había buscado. Y Google Maps tomado como esa plataforma o esa cartografía oficial que hoy nos ubica a todos y donde somos y los lugares son, y si no estás ahí o si los lugares no están ahí, no existen, digamos. Y me costó un montón encontrar mi pueblo en ese lugar, en Google. Me costó muchísimo, mucho tiempo y cuando llegué me di cuenta de que no se podía ver de una forma que no sea satelitalmente. O sea, la opción de Street View como que tiene Google Maps, de poder ver como las imágenes y los lugares en tiempo real, no sé si en tiempo real, pero como si fuera la visión humana, digamos, a escala humana, de poder acercarte y ver las casas y como si estuvieras de espectador ahí. En mi pueblo no podía pasar, sino que cada vez que te querías acercar y hacer zoom, se pixelaba más la imagen. Entonces, como que pasaba al revés de lo que pasa en la vida real. Cuando yo quiero ver algo de cerca, me acerco. Si lo quiero ver con detalle, me acerco. Bueno, acá era al revés. Cada vez que me acercaba, se pixelaba más. Y me reenojé. Dije, ¿por qué mi pueblo no se ve? ¿Con cuántos lugares del mundo pasará lo mismo? Digamos, ahí vivieron 10.000 personas. Fue un pueblo que estuvo de pie durante 8 años porque, si bien era temporal, porque la idea era que sea funcional para alojar a los trabajadores y las familias del aprovechamiento hidroeléctrico Piedra del Águila durante el tiempo que durasen las obras. Y bueno, en el 85 comenzó y en el 94 terminó la obra y con eso termina el pueblo y la gente se va sabiendo que iba a pasar, que iba a ser así. Pero bueno, a pesar de todo eso hay una historia, hay 10.000 voces, hay 10.000 personas que mantienen viva ese recuerdo y ese lugar como si todavía existiera, porque en realidad existe, no oficialmente, pero bueno, entonces me enojé y ahí empecé a hacer un montón de cosas contra Google, como empecé a inventar lugares que existían ahí. Entonces empecé a hacer muchas acciones en contra de Google, estaba indignada. Era como, estoy lejos, pero bueno, nada. Entonces entraba y creaba negocios que existían ahí. En este punto había una casa y vivió tal persona, como medio ficcionalizar un espacio en una plataforma tan oficial y polémica como es Google, con todo lo que significa. Y después, lo primero que hice, que está en el portfolio, en el dossier, una de las cosas que hice fue una intervención en un edificio abandonado, que se puede ver como la imagen esa pixelada de mi pueblo.
haciendo esta idea del Zoom que te contaba recién, porque era un edificio que tenía muchos pisos con balcones al subsuelo, entonces vos desde el último piso podías ver el subsuelo. Entonces puse la imagen esa en el piso, así forcé, digamos, una imagen de Google en 6x3 en distintas a hojas A3, eran 65 hojas A3 me parece, y las pegué una al lado de la otra y todas formaban como los píxeles de la imagen. Entonces a medida que ibas subiendo el edificio, ibas viendo con más nitidez la planta de mi pueblo que te da Google, digamos. Y bueno, ahí como estaba tan lejos, lo único que podía hacer era eso, o sea, como estar enojada con Google Maps y poner a mi familia y a la gente que estaba acá cerca a buscar archivos, digamos. También como eh, soy muy fanática del arte de archivo y de recuperar y cómo trabajar el archivo y la memoria a través de distintas acciones, pero recuperándola, digamos. Y, y más o menos 6 meses después de todo esto tuve la oportunidad de venir y ahí fue, bueno, lo que Google no me da, yo encuentro una oportunidad y es como, bueno, esto no existe acá, pero bueno, yo voy a decir que sí existe en un montón de lados y es en las voces, en la historia y en volver a hablar de esto y también como usarlo de ejemplo de un montón de otros lugares, como decía antes, que no existen más para la geografía oficial o esa que nos enseñan, digamos. Esa vez que vuelvo, siempre como, primero fue muy político por esto que te contaba de Google, después incorporé como mi historia familiar, o sea, como más autorreferencial, digamos, como mucho archivo familiar de mi infancia ahí, de todo lo que, como yo siempre digo, como yo nací ahí y mis primeros amigos fueron ahí, yo siempre digo que Rincón Chico para mí fue las primeras veces de esas pequeñas cositas chiquititas que nos pasan, digamos, no sé, aprendí a andar en bici, probé el helado por primera vez, tuve mi primer amigo, tuve mi primer perro, como todas esas cositas, y siempre fue como la primera parte muy autorreferencial de recuperar esas cosas y de darles el valor que antes estaban como desde un lugar muy naturalizado para mí, que a todos nos pasa, digamos, pero bueno, diciendo, bueno, no es lo mismo que yo lo cuente que nací ahí, que es una historia re loca, que sea un lugar que no existe más, pero lo cuento yo que nací ahí, como que la primera etapa fue así. Y después me da cuenta que el autorreferencial está bueno, pero después se cae, no tiene como una base muy sólida. O sea, sí, pero no puedes avanzar mucho más, digamos. Entonces sentí la super necesidad de conectarme con otras personas que habían vivido ahí también. Entonces creamos como una red, hay un grupo de Facebook y de gente y empecé a contactarme, me empezaron a mandar sus archivos fotográficos así zarpados, como un tipo se juntó con mi papá en Buenos Aires y le dio sus cajas de fotos y le dijo que al final las use como quiera, como que empecé a remover un montón de cosas y a mí también y como, no sé, la gente me daba sus recuerdos, era como una responsabilidad re grande, entonces dije, bueno, esto no joda, digamos, no. Tengo una responsabilidad re grande porque es, nada, la historia de 10.000 personas, digamos. Y ahí hice un par de otras cositas como una caja que se revuelve, como revolver la memoria, todo eso. Y bueno, un poquito más de acciones así con lo colectivo. Y hace un año volví y cada vez como que estoy más cerca del pueblo, de lo que era el pueblo, y me doy cuenta que cuanto más cerca estás, menos se conoce también, porque una cosa es hablar en España y decir la Patagonia, un pueblo que no existe más y suena súper romántico. Y otra cosa es hablar acá y que estamos a 2 horas, ¿me entendés? Entonces, como, y ahí dije, wow, no solamente es importante que hable de lo autorreferencial, no solamente es importante que hable de, con las personas que vivieron ahí, que también tienen esa nostalgia de recuperar una historia, sino que también es importante que la gente que no lo vivió lo conozca, digamos, porque estamos súper cerca entonces como que empecé con puertas abiertas, bueno, me anoté a la convocatoria de puertas abiertas con esa idea de hacer pública la historia, digamos, del pueblo. Y eso fue lo que trabajamos todo este año con Mariano e Ingrid, digamos, de buscar la manera de ponerle voz a una historia para que el que la escuche pueda empatizar y de alguna forma eh, nada, conocerla, más que nada, estando tan cerca. A mí me pasa que cualquier oportunidad de hablar de este proyecto me entusiasma, bueno, como ahora. Entonces, para mí fue uno de los primeros espacios que tuve
en el regreso para hablar, digamos, de Rincón Chico. Y Mariano e Ingrid siempre súper predispuestos a, a contribuir en el proyecto, a ayudar a dar su voz y también su experiencia, porque eso también está buenísimo, pero también a acompañar el proceso creativo, porque pasó que hubo muchísima, con todo esto de la virtualidad y todo el conflicto de la conectividad y todo esto, hubo momentos en que yo, qué sé yo, y empezamos los primeros 6 meses a hacer un proyecto de mapa interactivo, aprovechando que toda la gente está metida en lo virtual y que se empieza a conocer por ahí. Llegó un punto en que yo no quería saber más nada con la virtualidad, se empezó a transformar en algo que no me estaba convenciendo. Como que la virtualidad entró en crisis y obviamente cualquier proceso creativo también entra en crisis en un contexto así. Y la verdad que ellos siempre priorizaron como que mi camino del proyecto vaya para el lado que a mí me hacía bien, que yo quería hacerlo. De hecho, 3 meses antes de terminar o 2 meses antes de terminar, yo les dije, no quiero hacer más esto. Y yo ese día dije, me van a decir, bueno, no, chao. Y fue como, bueno, escuchar y acompañar, que creo que es lo más importante, más allá de lo que pueda llegar a materializar, ¿no? Porque, y bueno, al final yo les planteé mi necesidad de ser más analógica, porque mi trabajo es súper analógico y si bien era transformarlo en algo virtual, porque el contexto lo pedía, terminamos haciendo un proyecto como que está empezando de vuelta, o sea, una obra que está empezando de vuelta dentro de este proyecto que es mucho más fiel a lo que yo soy y a lo que, en lo que me siento cómoda, en el lenguaje que más me siento cómoda, y ellos siempre como priorizando eso y acompañando, que me parece que es lo más importante, digamos, en un acompañamiento y en una tutoría. Me parece que es muy importante poder tener un espacio donde hablar y donde contar tus inquietudes respecto a un proyecto que está empezando, que está en mente, que no empezó o que tiene un montón de años. Siempre poder conversar y intercambiar y nada, como tener un espacio de intercambio, como si fuera un laboratorio, o bueno, un espacio de intercambiar es súper importante en cualquier proceso, pero en lo creativo más todavía. Me parece que nadie puede hacer nada solo, digamos, que siempre es clave contar con acompañamiento y apoyo y donde uno pueda eh, nada, desplegarse de alguna forma. Y me parece que en ese sentido fue clave también porque Ingrid y Mariano priorizan mucho lo humano y poder eh, tener en cuenta otras cosas que no son nada más lo técnico, sino para dónde vamos, qué intereses, cómo vamos cambiando en ese proceso, porque también es muy importante eso. Entonces, eh, todos tenemos proyectos y que no hay que tener miedo de presentarse a estas instancias y a estos espacios porque todos podemos desarrollarlos. Y lo que me gustaría decir es que todos los que tengan una idea, que se presenten, se animen, porque es un espacio para crecer, para aprender, para intercambiar inquietudes, ganas, lenguaje, todo. O sea, creo que son súper abiertos, Mariano e Ingrid, para la escucha, que también es re importante en los procesos. Y que sí o sí vas a encontrarle una vuelta porque primero que tiene mucha experiencia y segundo que es un espacio muy cuidado y muy amoroso, que creo que es lo más importante para los procesos creativos. Mi proyecto fue unas postales o sea, me comuniqué con personas que vieron ahí y otras que también quisieron participar y lo que estoy haciendo es enviar unas postales por correo postal al domicilio que ellos me otorgan con una imagen de Rincón Chico cuando estaba creado, digamos. Y la idea es que me respondan, y en el sobre va la postal con una estampilla suelta y la idea es que me respondan contándome una anécdota de ahí, o sea, enviándomela a mí y de parte de ellos del lugar donde vivían en ese momento en la villa. Entonces es como, yo vivía en la casa 18, de casa 300, calle 18, entonces la postal se la mando a Delfina en Cipolletti, pero la envío desde la casa 200 en la calle 18, digamos. Entonces de alguna forma es esta postal como ese gesto de la postal que se envía de un lugar a otro, que
donde vos estás y donde la otra persona está, entonces me la están reenviando desde Rincón Chico, entonces como un gesto de reivindicar el lugar, digamos. Entonces, ahora estoy en proceso de enviar esas postales, algunas ya están enviadas, algunas ya me volvieron, y de meses de esperar a que vuelvan y seguir enviando, y cuando las tenga todas, a ver si puedo mostrarlas en algún lugar, porque, bueno, también la respuesta que tuve respecto de las postales fueron súper variadas, de una persona que me escribió con lapicera, hasta otra que hizo un collage en la postal, hasta otra que cortó la postal e hizo otra cosa, entonces como ya la postal en sí misma es como una obra, digamos, porque además de recuperar una historia o una memoria, también tiene una acción en sí misma, digamos. Entonces, estoy en proceso de envío y de recepción de las postales durante un par de meses y después ver dónde puedo montarlas y mostrarlas junto con las otras cosas, digamos. Bueno, hay muchas felicitaciones en el chat del Zoom para Delfina y su proyecto. Vamos a dar después en el momento después de la presentación de todos los proyectos, abriremos de vuelta la ronda preguntas e intercambio. Para que no se nos vayan los tiempos, vamos a continuar con Acequia. Están presentes hoy Emilio, Joaquín, Camila y China. Está también. Y Oriana de Acequia, a los que invitamos a continuar y a contarnos sobre Acequia, por favor. Hola, buen día a todos y todas. Espero que estén bien. Bueno, nosotros somos Acequia. Acequia es una compañía teatral independiente que creada en el 2018. Somos 4 estudiantes del IUPA de teatro. El grupo está conformado por justamente Emilio Daniel Ciaurriscuya, de Junín de los Andes, Oriana Antonella Bacaro Flores, de Neuquén Capital, Camila Núñez, de la localidad de La Marque, y yo soy Joaquín Villasuso, de Choel Choel. En un principio empezamos trabajando con trabajos corporales en laboratorios teatrales, y después surgió la idea de crear una obra propia nuestra, la cual todavía está en desarrollo. Nuestra idea también fue incluirnos en el círculo teatral de la región, y nos empezamos a cuestionar un par de cosas. ¿Qué tipo de teatro hay en la región? ¿Quiénes son los hacedores? Y de esto surgieron muchísimas otras preguntas acerca de qué es el teatro patagónico. Si hay teorías del teatro patagónico, quiénes son los que las hacen. Y bueno, empezamos con una edición de podcast presenciales con docentes de teatro, más puntualmente de actuación. Nuestros primeros podcasts presenciales fueron con Gustavo Azar y con María Robín, y la idea de este año era poder seguir investigando un poco más ampliado, y también poder continuar con nuestra obra, pero bueno, el contexto actual un poco nos frenó las ideas, pero nos abrió otros caminos también. Ahí le dejo mi espacio a mi compañero que quiera hablar. A la China no sé si le anda bien internet a la China. A ver si la China puede prender el micrófono, ahí la dejamos a ella. Ya estoy. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Buenísimo, porque se me corta un poco internet, así que si me trabo en algún momento, que mis compas me salven. Eh, bueno, soy la China o Oriana de Acequia, y sí, como decía Joaquín, bueno, fue como un grupo que surgió de estudiantes de teatro con las ganas de pensarnos por fuera de la institución también, y empezar a investigarnos nosotros en la práctica, y también un poco en la investigación de esto de las teorías patagónicas, que nos llamaba mucho la atención. Salir también del mundo de la institución y fijarnos qué pasa afuera con la comunidad teatral, el mundo en el que nos vamos a insertar para después empezar a trabajar. Entonces era como que teníamos muchísimas dudas y no teníamos como nada, no sabíamos nada al respecto. Entonces nada, como dicen ahí, empezamos con esto de los podcasts presenciales, hacíamos muchas cosas presenciales entre nosotros, entre el grupo, y la pandemia llegó y nos paró todo lo que estábamos haciendo presencialmente,
Así que quedamos medios como no sabíamos qué hacer, porque además teatro en la virtualidad para nosotros es dificilísimo pensar el teatro virtual. Entonces, nada, primero como que estábamos medios en problemas y después nos podemos rescatar que la pandemia realmente nos ayudó porque nos obligó a reinventarnos. Completada, a reinventarnos. No, nos obligó a reinventarnos. Nosotros teníamos un proceso muy ligado a lo presencial en cuanto a laboratorios y todo, y de hecho porque el teatro en sí, hemos aprendido que es una especialidad, una disciplina que sí o sí necesita del convivio, de esta herramienta del compartir con el cuerpo presente en un mismo tiempo y espacio. Entonces, eso que no lo teníamos, pasarlo a la virtualidad, bueno, fue un conflicto que no lo pasamos nosotros a sequia, sino que lo pasó todo el mundo. No es algo particular nuestro. Pero bueno, nos obligó a reinventarnos y está bueno cómo se piensa el teatro desde la virtualidad. Cómo lo pensamos porque es algo tan conflictivo. Y ahí fue que surgió Puertas. Ahí es cuando apareció Puertas. La dejo a Cali. Bueno, nosotros, bueno, somos Acequia, entonces estábamos en un proceso como de querer hacer muchas cosas, de querer hacer mucho, y no sabíamos cómo empezar. Este año pandémico empezamos con los podcasts, pero teníamos solo eso, además de los proyectos presenciales que no podíamos hacer, pero que estaban ahí. Estábamos con los podcasts y después con ayudar a producir una obra. Entonces cuando nos anotamos a Puertas, como que dijimos, bueno, tenemos todo esto y nos ayudaron un poco en poder organizarnos y poner prioridades. Bueno, nosotros tenemos los podcasts, cuál va a ser el fin de los podcasts. Tenemos la producción, qué vamos a hacer con esto, si vamos a querer seguir haciendo esto, cómo lo vamos a llevar, cómo nos organizamos para poder hacer eso, y para después en algún momento no presencial, cómo vamos a incorporar esos proyectos que no estamos haciendo ahora. Entonces, bueno, fue como todo un trabajo de organización en el grupo. Si bien nosotros como grupo trabajamos re bien, somos re manijas, todos nos reayudamos, pero bueno, tenemos eso como de la organización, y bueno, nos ayudaron como a proyectar y a poner prioridades. Entonces, como que gracias a Puertas ahora, este año, pudimos como encontrar un fin a los podcasts o un porqué, para qué lo hacemos, y bueno, desde ahí nace El Quiebre, que fue el proyecto que Puertas Abiertas nos ayudó a organizar y a cumplir. Te dejo, Emilio. Como que el quiebre fue el punto culmine de nuestra investigación. Nosotros siempre estuvimos interesados por la comunidad teatral y por cómo se desarrollaba en el territorio particular. En Yupa, que tiene una re linda, no por criticar la formación, tiene muy buena formación y tiene autores muy modernos. Vemos mucho a Spregelburg, a Bartiz, a Dubati, que son realmente los que nos hacen una base del teatro actual, pero no tenemos nada que sea propio del territorio rionegrino. Y justo ahí es algo muy, muy, muy importante, porque nosotros, los del teatro, debido a esto del convivio, de compartir en tiempo presente, somos una disciplina que no se puede territorializar. No se puede sacar del territorio, porque es ahí donde sucede el fenómeno. Entonces, bueno, en esto de la investigación veíamos que el estudiante o la comunidad general, que no era parte de los hacedores, estaba como aparte. En un primer momento que nos preguntábamos, que como nosotros no las veíamos, decíamos que bueno, las redes no existen.
erróneamente, muy erróneamente. Hay una cantidad enorme de redes, hay una cantidad hermosa de laborantes, hay una comunidad muy fuerte, pero nosotros la queríamos popularizar porque a nosotros es información que nos sirve. Acequia es un proyecto donde nos gusta aprender, y nuestro objetivo principal es aprender y acercarnos a todas estas personas y tejer redes. Y acercarnos a todas estas personas nos ayudaba a aprender de cómo funciona el territorio y a tejer redes con nuestros pares, con nuestros compañeros, con quienes recién estamos arrancando y con los que realmente queremos continuar explorando este territorio. Entonces organizamos el Quiebre. El Quiebre fue un encuentro que tuvo a 24 participantes, 24 teatristas de diferentes localidades, desde Bariloche hasta Junín de los Andes, Fisque, obviamente, Las Grutas, Cipolletti, San Martín. Bueno, eran varias posibilidades, con gente que estuvimos hablando mucho tiempo, y empezamos a debatir cosas que a nosotros nos resultaban importantes y prioritarias para debatir, y para legitimar el territorio y reivindicarse como patagónico. Entonces hablamos sobre, y bueno, perdón, me estoy extendiendo, pero bueno, hablamos sobre muchos temas. Y ha sido, la verdad, para concluir, ha sido un año muy importante y muy lindo para nosotros. Es difícil, es verdad, resumirlo en 10 minutos, pero agradecer a Ingrid y a Mariano, que han sido, la verdad, unos integrantes nuevos de Acequia, nos han potenciado, y nos han dado mucho coraje también a lo que nosotros no nos considerábamos con las herramientas necesarias, y ahora nos sentimos muy bien, sobre todo desde la gestión cultural. Así que bueno, un abrazo grande. Bueno, es un gusto escucharles, la verdad, de todo lo recorrido, bueno, tanto a ustedes, también antes a Delfina, o sea, creo que en eso todos nos vamos dando cuenta que a partir de todos los límites que creíamos al principio del año que teníamos con todo esto de la virtualidad, de que nos íbamos a, bueno, de todas las vivencias que este año y los obstáculos que este año nos ha presentado, que en lo contrario hemos podido realizar un sinfín de cosas, y en concreto, bueno, Acequia se ha expandido de una manera impresionante. El Quiebre fue un encuentro provincial de teatro con todas las... Interprovincial de teatro, con toda la magnitud que ustedes le pudieron dar, que fue enorme. Entonces, bueno, felicitarles, como ya lo habíamos hecho, pero bueno, otra vez escuchándoles, retomando esto. Bueno, ¿qué más? No se puede decir mucho más. No sé qué abrir un poco una cosita puntual de esto de los límites, y creo que justo fue un gran acierto de Acequia de ver en estos límites de la presencialidad y virtualidad, usar este año para expandir las redes de lo que significa el teatro patagónico, desde Las Grutas hasta Junín, Valle Medio, o sea, que tal vez en un año normal, de presencialidad normal, tal vez esto no hubiera sido tan así, porque nos hubiéramos quedado recluidos, entre comillas, en nuestras localidades más cercanas, y es como que logramos entre todos, ¿no? Darle la vuelta a eso y tener eso como fortaleza. Así que creo que está bueno verlo ahora en retrospectiva de ese hecho, ¿no? Y el Quiebre es el ejemplo también. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Para mí que soy... Hola, la verdad que muy interesante el proyecto, chicos y chicas. Yo que no sé no soy del palo del teatro, pero la verdad que me resulta muy interesante, y me gustaría después ir conociendo también los hallazgos del teatro rionegrino patagónico, porque la verdad que para mí es una novedad y me parece excelente que estén investigando, indagando en ese campo. Bueno, hay mucho aguante Acequia en el chat, así que ahí ya empezamos a vender camisetas después. Yo quiero decirle ahí a las chicas y chicos de Acequia que yo, mi trabajo final
que yo soy de visuales, hice un trabajo que encontré el término escenoplástico para lo que es teatro regional, que se los puedo acercar, se los puedo compartir, porque hay mucho de información sobre, obviamente la mirada está puesta sobre lo visual, sobre la escenografía, la escenoplástica, y cómo se fue construyendo acá en la zona, desde Neuquén, Río Negro, ¿sí? El Alto Valle, digamos. Es un material que está bastante lindo, es una investigación que me llevó bastante tiempo, pero que está bueno porque también retoma varias entrevistas que pude hacer, y me parece que tanto el teatro con lo que están haciendo los chicos, con la parte de escenoplástica, van de la mano y quizás eso les puede servir un montón. Así que después se lo acerco ahí, vemos la forma, cambiamos mail. Y felicitaciones. Por favor, nos resirve. Así que sí, pásennos todo lo que tengan. Muchas gracias. Nada, eso. Bueno, ya que Nicolás tomó la voz, le vamos a dar a Creatura la palabra y a Verónica también con Nico. Chicos, es de ustedes la palabra. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Paso a compartir y empezamos. ¿Se ve? Se ve, ahí pantalla completa, perfecto. Bueno, genial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás. Hola, yo soy Verónica. Con mucho orgullo podemos decir que somos Creatura. Cuando empezamos allá en los orígenes, como hablaban recién los chicos de Puertas Abiertas, no teníamos título, no teníamos una... Sabíamos qué queríamos ser, pero no teníamos un nombre. Y gracias a las tutorías podemos decir que somos Creatura, somos un monstruo y estamos orgullosos de serlo. Nos gusta esto en qué nos hemos convertido y en qué queremos seguir avanzando. Somos de visuales los dos, nos recibimos en UPA, grabado, pintura y grabado. Pintura y grabado. Y además, ella venía de Buenos Aires. Claro, yo hice la carrera de diseño gráfico en Buenos Aires, también soy recibida. Y bueno, empezamos con este proyecto, uniendo ahí fuerzas, nuestros conocimientos. Nico venía también un poco del palo del teatro. Así que notamos que faltaba hacía falta, claro, en los emprendimientos o en lo cultural, digamos, en la zona, alguien que unificara visualmente ciertas propuestas culturales, ¿no es cierto? Entonces nos queríamos meter por ahí desde el lado de la gráfica, desde el lado de la plástica. Y hablar siempre de proceso. Nosotros hablamos no de hacer un trabajo, sino de un proceso conjuntamente a la persona que quiere llevar esa idea. Creatura, bueno, nace así. Somos ese bichito que va naciendo o se va construyendo a partir de la idea de la otra persona, como que nos acoplamos a esa idea. Y no solo del parte teatral, sino que también desde la música, desde otros proyectos. Incluso hoy Creatura se ha abierto al lado más, entre comillas, lo voy a decir mal quizás, que es empresarial. Trabajamos con negocios de la calle Tucumán, como lo de Roma, una literaria. Sí, ahora en las diapositivas lo vamos a ver. Con las tutorías nos dimos cuenta que podíamos ampliar un poco más, ¿no es cierto?, en nuestro espectro de clientes, sí, porque en un principio queríamos dedicarnos solo a lo cultural, porque veníamos de ahí, que no sabíamos, pero vimos que las manifestaciones, digamos, plásticas, gráficas, que tienen que ver también con la comunicación, las necesitan absolutamente todo tipo de emprendimientos culturales, empresariales, emprendimientos sociales. Entonces, a través de las tutorías fuimos clasificando ahí nuestros clientes, aprendiendo a cómo comunicarnos con ellos dependiendo de qué lado vengan, ¿no es cierto? Que fue bastante sí. Y algo importante que también descubrimos que no nos gusta decir como cliente, nos gusta decir como que son ya criaturas también, son ese monstruo que también van haciendo. Así que voy a compartir un poco que con las tutorías empezamos a, no solo el nombre, que no teníamos, ¿no? Que nace un juego de palabras entre crear, entre criatura, porque justamente viene de un apodo viejo, digamos, también. Queríamos no ser una gráfica normal, porque no lo somos, ni siquiera somos una gráfica, no nos consideramos una gráfica. Y la idea de incorporar gente de afuera todo el tiempo. Eso es la idea de recepcionar una idea, la de decirle, che, pero esta persona es audiovisual y nos puede dar esta mano acá y se suma al proyecto. No queremos cerrarnos nosotros, que el estudio sea 2 personas y listo, sino la oportunidad de
abrirle la puerta desde estudiantes a profesionales. No tenemos ningún tipo de problema de ensamblarnos. De hecho, queremos eso por una manera de crecer nosotros, que nos gusta esa parte. No solo ensamblarlo, sino también crear contactos entre artistas, entre colegas, ¿no es cierto? Hay gente que pueden estar necesitando algo que el otro tiene y que jamás se hubiera dado cuenta si no tenía, digamos, si no los linkeábamos de alguna manera. Pero bueno, creo que... Sí, y si bien veníamos trabajando desde cada uno en su propia casa, con puertas, dijimos, tomamos la iniciativa, ya nos mudamos, ponemos el estudio en casa y empezamos a crear, y bueno, esta es una de las fotos de estar en una, que consideramos que es ahora estar conviviendo y tener el estudio en casa, podemos como expandir un poco todo eso que nosotros queríamos, ¿no? Que también es bastante analógico, porque nos cuesta la virtualidad, sí, es verdad. Venimos de un poco de los pasillos, de encontrarnos, claro, de encontrarnos pasillos, recitales, y de ahí nacen ideas que después llevamos a cabo, y la virtualidad nos separó totalmente de ese ámbito. Ya no hacemos esos contactos, lo que son abajo, sino que, bueno, ahora nos tocó de otro lado. Así que, bueno, sin embargo, con puertas pudimos seguir algunos trabajos. Bueno, acá esto fue lo que empezamos a hacer, que nuestra propia folletería, tarjetas, claro, el nombre, los colores, el diseño. Trabajamos con Hombre Rana, haciéndoles los videos y la parte gráfica. Hombre Rana es un show... es un espectáculo musical, un espectáculo musical de jazz que, ¿no es cierto?, adaptándonos un poco a este año, lo que hicimos y le propusimos es una serie de videos donde ellos podían ir presentando cada tema, cada canción del disco. Cada canción del disco. Y bueno. Ante la falta de posibilidades, ¿no es cierto?, de que ellos se presenten en vivo, también le propusimos crear un libro objeto que pronto va a estar por salir y que donde ellos puedan ofrecer su disco, ¿no es cierto? Entonces el libro te va a llegar a tu casa, te va a llegar con la música, con la propuesta musical, también va a ser una propuesta gráfica. La idea de Creatura es también ir uniendo esas disciplinas y tal vez un emprendimiento musical como es Hombre Rana, un show musical como es Hombre Rana, no se hubiera dado cuenta jamás que necesitaba, ¿no es cierto?, todas estas cosas, pero desde Creatura también queremos darle un valor agregado, por eso decimos que no es solo la gráfica, es algo artístico, es algo plástico también. También con otra de las bandas que está por salir, hacer toda la parte del libro, el disco libro, digamos, que se viene, con Caos. Cada una de las imágenes viene de muchas reuniones, porque justamente lo que hacemos es estar en todas, participar hasta incluso de los ensayos, que no sabemos cómo se afina un instrumento, pero estamos ahí. Y desde eso que nosotros no conocemos, empezar a indagar y crear nuestra propia historia paralela que se suma. Acá hay un poco también del disco interior, que iba a ser un disco digital. En teatro, con Adentro el Rojo Resplandor del Fuego, haciendo las gráficas, bueno, etcétera, también la escenoplástica. Y bueno, y acá un poco de algunos de los trabajos que nos llegan desde afuera, a partir de empezar a trabajar en distintos lugares, ¿no? Desde gente que hace cerveza, hasta un local de accesorios, bueno, Almacén Natural Raíces, M&M son unas compañeras que hacen unos hermosos cuadros y también nos pidieron la parte gráfica, entonces también ir así. Sí, la idea de Creatura es proponer, digamos, un valor agregado a la gráfica que tiene que ver con lo artístico, y conceptual, ¿no es cierto? Y con lo que se salga un poco del molde. No solo pretendemos, nuestro servicio es hacerte los folletitos y promocionar tu obra, sino que podemos darte desde el servicio de la escenografía, la promoción, instalaciones, ¿qué más? En realidad, la gente que viene de afuera, que no es del palo cultural ni el teatro, viene con la idea de hacer los folletitos y nada más, pero nosotros a eso le agregamos, ¿y qué tal si hacemos una intervención? ¿Y qué tal si generamos algo que pueda atraer y que a nosotros también nos despierte? Nosotros no queremos hacer la parte artística,
justamente, ¿no? Queremos darle esa vuelta de rosca, no queremos hacer folletos. Y si hacemos folletos, queremos darle la vuelta de rosca para que justamente nosotros también nos motive a hacerlo. Así que bueno. Sí, es crear una experiencia aparte de la que ya tiene la propuesta artística o el show artístico, que serían nuestros clientes o nuestros compañeros, ¿no es cierto? Así que bueno, no, en líneas generales también este año es de mucho aprendizaje, de un proyecto, de un proceso, lo que hablaba, y gracias a Puertas Abiertas que nos ordenó todo el matete que teníamos. Mambo que teníamos en la cabeza. Así que bueno. Bueno, chicos, buenísimo. La verdad que bueno, ya todos lo pudimos ver, digamos, ya ustedes traían mucho trabajo hecho, fue como ordenarlo, fue darle justamente como más estructura, visibilidad, comunicarlo de otra manera, darle como ese orden que le venía haciendo falta, porque no es que digamos, más allá de que no tenían un título, pero no era que no hubieran nunca, no era que no empezaran desde cero, ¿no? O sea, esto es algo que también queríamos aclarar, porque por supuesto que no es un trabajo todo esto no se concreta en un solo año, ¿no? Digamos, es un trabajo que viene desde hace tiempo, y que acá lo que se hizo fue más que nada ayudarles a darle otra dimensión, ¿no? Como que era lo que quizás este espacio puede aportar, ¿no? Como el parar para pensarse, reordenarse, planificar, gestionar otras cosas que por ahí no venimos realizando, ¿no? Y la verdad que para nosotros siempre, bueno, este momento es súper, bueno, faltan un par de proyectos, vamos a ir con las conclusiones después, pero en concreto con ustedes, vamos a abrir ahora ronda de preguntas si alguien quiere decir algo, pero es sobre todo interesantísimo ver eso, ¿no? El que no tenían, por ejemplo, un nombre, pero no es que no tuvieran un trabajo detrás, más sí el poder sustanciar en este trabajo del vivero esa situación, ¿no? Y darle formato de servicio, que ya estaba un poco balbuceante al principio, pero como que creo que lo logramos delinear un poco más, igual sigue estando en construcción, pero darle un formato más de servicio, y que también es difícil porque es un servicio que muchos proyectos culturales todavía no saben que necesitan, y no saben todo el impacto que le puede causar, cómo puede expandir un poco la experiencia cultural en sí, ¿no? Y lo hablamos al principio. Muchas bandas piensan que es ir a tocar y ya está, y no piensan en la parte gráfica, en la identidad visual, en lo escenográfico, y cómo eso acompaña el concepto más artístico. Así que, bueno, seguimos en trabajo con Creatura. Así que bueno. Increíble, buenísimo. Chicos, re lindo, re lindo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien quiere aportar algo, preguntar algo? Hola, buen día. Creatura, a mí me surge esta pregunta del libro Objeto. ¿Surgió de ustedes para Hombre Rana o Hombre Rana les pidió algo para innovar? La verdad que siempre con los clientes, vamos a llamarle, nos resulta un poco raro llamarle clientes, pero porque por lo general son amigos, entonces hablamos mucho, es un intercambio continuo, digamos. Ellos nos traen ideas, tengo ganas de hacer algo gráfico, no sé cómo presentar el disco, tal vez podría hacer esto, o sea, no sabemos de qué lado sale, porque sale de una charla. Y de pronto se creó la idea entre lo que ellos quieren, porque en definitiva la propuesta artística comenzó en ellos, digamos. La Creatura, en un principio nosotros pensamos el nombre Creatura porque, digamos, la Creatura es el proyecto artístico con el que viene el cliente, y la idea es nosotros hacerlo crecer y proponer desde nuestro lado. Entonces, sí se da, es fundamental un diálogo muy fluido, y creo que salió de ambas partes, de una charla, de intercambios. Sí, y además
hay todo, como decía Vero más temprano hoy, nosotros trabajamos mucho con conceptos. Cuando tenemos estas charlas, vamos tomando palabras que nos dicen para nosotros crear también a partir de eso nuestra idea y presentar 2 o 3 propuestas que nos nacen. Y la idea de Walter en ese momento quería que la gente cuando recibiera el disco pudiera interactuar con el disco, que no sea el disco que lo abrís, ponés y listo, sino que ellos construyan todo un viaje que sea tangible y que no pase desapercibido que pone la música y listo, sino que justamente poder interactuar. Y nosotros en ese sentido nos sentíamos muy bien porque podíamos hacer algo que sea justamente tocable, claro, que tenga un olor, que confluyan mucho más que solo la música, que sea una experiencia también paralela. Así que bueno, de ahí salió en realidad. Quería decir algo. Que me parece, en realidad un comentario, no es pregunta, pero que me parece muy necesario el complemento artístico que proponen para cualquier servicio de comunicación. Me parece que eso es lo que hace la diferencia, o sea, como ese valor agregado que decían, y me parece además muy coherente la propuesta y el concepto que plantean inicialmente con las propuestas que le dan a sus clientes, o a sus amigos, claro. Va muy de la mano con la idea de, ¿no? Comentario. No, está bien, ¿no? Muchas gracias. Algo que quería acotar era que, y aprovecho por lo que les decía a los chicos de Acequia también, es que yo cuando hice el trabajo de escenoplástica, me encontré que muchos de los hacedores de teatro zonal hacen la propia escenografía, y la hacen desde un lado que es un poco, ¿cómo se llama cuando uno tiene como una noción de algo, pero lo hace, claro, lo hace bien, pero sin saber cómo es y el por qué? Entonces nosotros venimos a ponerle un poco la teoría a todo eso que están construyendo y a potenciar el porqué y a arrancar de nuevas metáforas, reflectáforas, y a partir de ahí darle como también una identidad a la parte visual. Pero sí, genial, muchas gracias. Sí, déjame contar. Sucede mucho en las propuestas acá en la zona, que el mismo artista hace todo. Todo, claro. Es como amateur en ese sentido, y trata de cubrir todos los campos, y bueno, eso no, por lo general no es posible. Entonces vimos ahí como una posibilidad también de ayudar a que la propuesta crezca en ese sentido, y que no recaiga todo en el mismo artista o en el mismo emprendedor. Muy bien. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a darle la voz a las chicas de Algo Trío. Tenemos... ya la vi que está Mariana. Está Mariana, está Dani. Está Dani, también está Soledad. Adelante. Bueno. Hola. Ahí está Sole. Tuve problemas técnicos con la cámara de la compu. Bueno, buen día a todos. Nosotras somos Algo Trío. Somos de formación muy reciente. Con Mariana empezamos primero ensayando nosotras dos el año pasado. También como en la búsqueda de hacer música entre compañeras, digamos. Y después, como estábamos con dúos, qué sé yo cursaba con Dani, se me ocurrió decirle a Dani que si quería formar parte, y ahí de a poco empezamos a trabajar. Justo nos agarró todo este periodo de pandemia, donde es muy difícil que ensayar y todo el intercambio que se hace en los ensayos para producir música. Así que bueno, justo surgió lo de Puertas Abiertas y lo vimos como una posibilidad también para trabajar en otras cosas que no sean netamente musicales y que nos ayuden a mantener el proyecto, digamos. Si alguna de las compas quiere seguir. Sí, bueno, ahí como contaba Sole, entramos a las tutorías con muy poquito camino hecho. Creo que tuvimos 2 conciertos y bueno, pasó todo este tema de pasarse a la virtualidad y básicamente no poder ir a la práctica con lo que estamos acostumbradas a hacer. Y bueno, y nuestra intención con las tutorías al final terminó transformándose en algo que, o sea, nos ayudó como a mantenernos en todo este año
complejo que bueno, que para quienes nos dedicamos a la música fue bastante abrupto el cambio. Y bueno, entonces esto de estar juntándonos todas las semanas a ordenar un poco estos nuevos quehaceres musicales, la verdad que nos ayudó un montón, sobre todo a mantener la cohesión del grupo, porque de tan reciente formación, enfrentarse así a toda esta cuestión pandémica era todo un desafío. Y bueno, y como recién yo escuchaba a los chicos del proyecto anterior, que es una gran verdad eso de que a veces, por ejemplo, desde un proyecto musical, uno se enfoca solamente en ver a lo que está dedicado, y después hay un montón de cosas que las vas dejando de lado. Y bueno, nosotros acá con las tutorías, la verdad que nos sirvió muchísimo para ordenar todas esas cosas que uno por ahí deja de lado. Y también ordenar nuestra producción en este ámbito virtual y cómo seguir con eso. Estuvimos trabajando en hacer música, más allá de que no nos podamos juntar a ensayar, y después cómo direccionar esos productos que de esta época de pandemia, que bueno, que son los clásicos videos que producimos cada una desde nuestras casas, y cómo publicarlo, a dónde direccionarlo, que a lo mejor sin esa guía, no sé, uno lo publica y listo, y seguís en la tuya así de no saber hacia dónde ir, más que publicarlo en las redes y qué sé yo. O sea, así que, o sea, un trabajo, la verdad, muy, muy bueno, muy bueno en cuanto al manejo de redes, y también pensarnos, eso es algo distinto. Por ejemplo, a mí particularmente me pasó de pensar qué es lo que queremos, o hacia dónde vamos desde un inicio del trabajo. Por lo general siempre se piensa a lo último, después de tocar, de producir, de crear, y esto nos planteó hacerlo desde un principio, lo cual pudimos ver que esos resultados se escuchan. Después, a la hora de crear, vas como con otra cabeza. No sé si... Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Daniela, y bueno, comentar un poco, sumar a lo que por ahí decía Marian. Creo que aprendimos un montón, la verdad que gracias a Mariano e Ingrid, que no los veo ahora porque nada, estoy desde el celu, pero no, gracias a ellos, porque la verdad que nos sirvió un montón para poder, como decía Marian, ¿no?, ordenarnos, cuestiones que por ahí, como decían los chicos de Creatura antes, a veces como música nos tocaba como hacernos cargo de varias cositas, ¿no?, además de lo musical, que eso está bueno también, y nos vino muy bien. Como agrupación, nosotras decía solo que éramos muy nuevitas, y la verdad es que sí, nos hizo muy bien el hecho de poder pensar desde un principio el tema de, por ejemplo, a dónde queremos apuntar como agrupación, ¿no? Y nos sirvió mucho también para ampliar los horizontes. Creo que, bueno, ahora estamos en un proceso de armado de carpeta, de proyecto, y son cositas que te ayudan a mirar un poco más allá. La verdad que sí, nos sirvió un montón y nos ayudó muchísimo a poder ordenarnos. En cuanto a las redes también, porque siempre hacemos chistes con las chicas de que las tres somos como medias quietas en el tema de las redes, entonces Ingrid y Mariana nos enseñaron mucho a activar esa parte. Y bueno, todo se va laburando y se va trabajando con tiempo, pero la verdad que muy contentas, y bueno, tremendas también las propuestas de proyecto que escuchamos anteriormente. Yo quería aportar que me parece súper interesante que los proyectos nos conozcamos y se crucen muchas disciplinas, que eso no suele suceder, no es muy común, y que es súper enriquecedor para todos que conozcamos los proyectos y las experiencias de los compañeros, ¿no?
Gracias, Sole, por el aporte. La verdad que, bueno, por un lado decirles que Algo Trío habla mucho de lo nuevitas y de esos inicios, pero la verdad que han trabajado un montón, venían todas con mucho, también con cada una con su trayectoria individual, también han trabajado en otros grupos. Eso también se nota cuando luego nos unimos a trabajar, digamos, con otras formaciones. Y especialmente, bueno, este año ha sido un año dificultoso, pero que nos ha traído otros aprendizajes y nos ha traído otras maneras de entender lo que hacemos, nos ha hecho también de alguna manera reinventar nuestras prácticas, e inclusive ustedes mismas han hecho producción, han generado un tema de manera distribuida, cada una o sea, hicieron un tema propio, desarrollado, cada una desde su casa, y eso no es menor. Nos gustaría que, ya que lo van a compartir, escucharlo. ¿Quién le va a dar al play? No sé si Franco nos hace el favor. Bueno, Daniela, Mariana, Soledad, buenísimo. Bueno. Ahí en el chat quedó después por si quieren compartirlo o verlo otra vez, lo que sea, está en el clap. Ahí está en el chat el link en YouTube. De una, sí. La verdad que estuvo buenísimo también poder encarar algo así, que bueno, que es un tema propio, y también poder, porque pudimos direccionarlo y publicarlo y entenderlo también como producto, pero también poder pensar en otro tipo de música que también
pensarlo también más como producto, sobre todo para poder salir y volver a los escenarios en este contexto tan adverso. Así que bueno, el trabajo, genial, así, en ese sentido, estamos así con un montón de ideas para aprovechar este verano y salir a tocar. No, buenísimo. Las chicas hace muy poco se volvieron a poder ensayar, pudieron volver a hacer un ensayo hace muy poco. Es como todos estamos un poco volviendo de a poco a reiniciar las actividades, los que han podido, digamos, juntarse. Hay otros que están todavía separados porque están en otras localidades, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, como los chiques de Acequia. Ahora vamos a darle la voz a Lautaro y a Salvi, que nos van a comentar sobre el proyecto Huertícola, y vamos a dejar, digamos, las preguntas para el final, para no retrasar, digamos, los tiempos, pero seguro que, bueno, ahí ya hay felicitaciones para las chicas de Algo, y seguro que hay varias preguntas, sobre todo, imagino, en lo que tiene que ver también con producir en esto del distanciamiento social. Yo creo que por ahí también podemos luego retomar, porque son procesos como que son nuevos y que creo que a todos nos interesa escuchar en este sentido. Bueno, Salvi, Laura, tenemos una tercera integrante. Adelante. ¿Cómo andamos? Hola. Qué bueno verte. Bueno, vamos a sacar una foto porque es lindo este momento. Así que no se preocupen que no se van a compartir a ningún lado, pero por eso voy a estar con un celular. Bueno, muy gusto y muy bueno lo que acabamos de ver. Realmente me quedé impactado con el video que acabamos de ver. Este grupo, estas chicas haciendo este trío. No, realmente muy bueno. Felicitaciones por eso. Bueno, pero ahora vamos a hablar del proyecto Huertícola. ¿Y qué se supone que digamos? ¿Que hablemos del proyecto o de nuestra relación con Puertas Abiertas? Haciendo introducción de Huertícola y después de estos meses de convivencia virtual. Bueno, el proyecto Huertícola emergió, diría yo, porque casi que nunca fue realmente una idea organizada, solamente fue algo que sucedió en un grupo de gente que nos autoconvocamos a armar una huerta de producción agroecológica que sea trabajada de forma comunitaria, que brinde en principio nuestro propio alimento, nuestras propias verduras. La razón por la que nos conectamos con Puertas Abiertas fue porque entendemos que en eso hay un repensar cultural, hay algo que va más allá de que a veces pensamos que lo cultural es nada más la música o el arte en general, los textos y qué sé yo. Nosotros vimos que nuestro proyecto en verdad es cultural, en verdad. Y no solo eso, sino que además la mayoría de los integrantes de la huerta somos artistas y generamos arte en torno a la huerta. Entonces, más que nada por ese lado nos vinculamos. El paso por Puertas Abiertas realmente fue muy fructífero y nos dio, yo diría que 3 cosas. En principio, más organización como grupo. Después nos ayudó mucho a entender mejor cómo es la difusión de lo que hacemos. Y en última instancia empezamos en la escritura de un texto que sirviera para transparentemente comunicar el proyecto, que ni siquiera nosotros mismos entendíamos muy bien. Creo que ahora estamos realmente, luego de todo este tiempo, pudiendo comprender bien, porque es un proyecto muy complejo y que bueno, que este año nos puso en el lugar indicado en realidad, porque mientras fue la cuarentena en las ciudades, nosotros estábamos en la chacra, donde la energía es distinta, donde la situación se vivía de una forma muy diferente y donde estaba en relación con algo muy saludable como es la naturaleza y las verduras, el cultivo del alimento. Pero también nos hizo como grupo repensar cómo comunicar lo que hacíamos, porque hasta el año pasado nosotros era muy simple, o sea, en realidad no pensábamos, solamente compartíamos lo que hacíamos y listo. Este año en cambio nos puso en lugar de, bueno, pero ¿cómo compartimos? Y gracias a Ingrid y Mariano vimos como más
con claridad, y lo que pudimos hacer fue, por ejemplo, una reunión así como esta online, que fue un conversatorio hermoso donde hablamos sobre la actividad de hacer huerta y sobre la actividad comunitaria en tiempo de distanciamiento social, paradójicamente. También vimos la producción de contenido audiovisual o gráfico, que creo que hay un par de videos que vamos a mostrar ahora. Esto sin duda fue gracias al impulso de Mariano, porque nosotros posponíamos nuestras actividades hasta que al fin lo logramos. La versión vieja. Esta es una versión vieja que después corregimos un poco ahí el color y qué sé yo. Sí, pero bueno, no importa, está bien igual. Fue más o menos exactamente este el video. Después lo corregimos un poquito en algunas cosas, pero igual fue eso básicamente. Y ahora, claro, esta es una de las jornadas, habrá sido septiembre, esto por ahí. En el chat les vamos a pegar la totalidad de los videos, que salió una especie de documental hortícola de este año, para que lo puedan ver, son 10 minutitos nada más, que lo estuvimos revisando antes de que un compañero nuestro vaya a una reunión en La Rioja con Fundación Raíces del Sol, que también promueve el uso de plantas medicinales para la sanación de la humanidad, digamos. Así que, bueno, eso es decir, en 3 palabras, nuestro paso por Puertas Abiertas, que realmente fue de multipropósito, porque empezamos nada más queriendo, como decía uno de los compas acá, ordenar todo el mambo mental que teníamos grupal, que somos 12 personas, o sea, que ordenar ese mambo, una tarea bastante... El proyecto además tiene como, es muy complejo en realidad. O sea, aunque sale de una premisa muy sencilla, que es la creación de una huerta comunitaria para la producción de nuestro alimento, no lo vemos tan simple como eso en realidad. No es que nada más queremos hacer eso. Entonces, bueno, se vuelve más complejo, y en ese sentido donde creo que la ayuda de Ingrid y Mariano semana a semana de ir clarificando, digamos, lo que somos, lo que hacemos, lo que queremos. Sí, yo creo que lo que nos pasó como proyecto, nos dimos cuenta que sentíamos mucho más que hacer huertas, sino que a partir del hacer huertas, el proyecto empezó a expandirse con respecto al arte, a la comunicación, a la educación, a todo, al compartir, y queríamos compartir toda esta experiencia que vivimos nosotros con la comunidad, y sin dudas Puertas Abiertas nos ayudó a organizarnos y a poder comunicar toda esa esencia que tenemos como grupo a través de las redes sociales, a través del Meet, a través de un proyecto, de la escritura de un proyecto. Fue como darnos una estructura que nos hizo de hecho expandirnos muchísimo más. Sí, creo que pasó todo en un año lo que nunca habíamos podido hacer pasar. Gracias a Puertas Abiertas, como que muchas ideas que siempre anduvieron dando vueltas, finalmente se concretaron, digamos. Y algo que
que surgió, eso no lo sabe Mariano, es una pregunta, es que nos presentamos a una convocatoria que desarrolla el INTA de fortalecimiento de género en huertas. Enviamos el formulario hoy, así que y gracias a que nos pudimos organizar en la escritura del proyecto, así que enorme gratitud la que tenemos hacia ustedes. Sí. ¿Qué más decir del paso de puertas abiertas que gracias, ¿no? Digamos, gracias. Gracias. Sí. Así que bueno, nada, creo que ahí ya está, en resumen. Sí, nos queda ir a la huerta a conocerlos personalmente todavía, pero bueno, ya en algún sábado de estos caerá. Pero bueno. Sí, sí. Lo interesante es que tenemos una huerta, pero en realidad nosotros promovemos la creación de huertas. Entonces, te va a pasar que vengas a mi casa y vas a ver que tengo una huerta en el patio. Y vas a ver que Ceci está en la creación de otro espacio que también tiene una huerta y que se desprende del proyecto hortícola y se conecta en realidad con el proyecto hortícola, y te va a pasar que, no sé, lo vas a ir a ver a Nico un día en su casa y también está emergiendo huerta por ahí. Y creo que en verdad ese es nuestro verdadero propósito, lo que más nos enriquece y nos genera de pasión. Cuando yo me entere que cualquiera de las personas que está en esta reunión, gracias a haber visto este video o lo que sea que tenga que ver con nuestro proyecto, de golpe cae la ficha y dice, che, mira, tengo un cacho en el patio donde voy a meter una plantita de acelga, porque me encanta la acelga, o se empieza a organizar gente, como me entero que en el barrio donde viven mis viejos hay un par de personas en el barrio que se compraron uno de los terrenos y empezaron a organizar una huerta ahí. Eso es como verdaderamente lo más movilizador. O sea, si bien está siempre nuestra huerta a la que todos son bienvenidos, en realidad la onda es expansiva. Y eso es hermoso. Es más, en algún punto, algún día te visitaré yo, Mariano, y estaré viendo tu huerta y es parte de lo mismo, digamos. Es parte del proyecto huertícola. El movimiento huertícola. Movimiento. No, nomás. Movimiento huertícola. Nosotros ya, por supuesto, también somos huertícolas. Nos consideramos así. Bueno, la verdad que el escucharles a todos y a todas es increíble, es un lujo haberles tenido este año. Son todos proyectos enormes, son todos proyectos muy, bueno, con mucha calidad, no solamente artística, cultural, sino humana y como de gran, gran corazón. Así que, bueno, ¿no? ¿Qué quieres decir? No, con todos, un poco con los huertícolas, pero creo que a todos, ¿no? Que ya traían muchísimas cosas y acá lo que hicimos fue intentar ayudar a hacerse preguntas que a veces uno está en la producción constante y no para una semana o no se toma una hora a la semana para decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué? ¿A quién quiero llegar? ¿Con quién me tengo que aliar? ¿Con quién me complemento? Y un poco creo que el espacio que les brindamos es tipo así, psicólogo casi, pero no, es un espacio de una hora a la semana, es decir, bueno, hoy no toco, no hacemos huerta, no hacemos gráfica, no hacemos nada, sino que pensamos en el proyecto, en las preguntas un poco más fundamentales, que a veces uno las tiene ahí latentes, pero bueno, sentarse a encararlas y a ver por dónde le damos la vuelta, ¿no? Así que los huertícolas traían muchísima de esa información ya previa que nosotros ayudamos a encauzar, lo mismo con todos, ¿no? Pero bueno, agradecer, es un viaje de ida y vuelta, o sea, sí, ustedes agradecen el paso y todo, pero nosotros también agradecemos lo que aprendemos con cada uno y cómo podemos ir aplicando, experimentando, mejorando algunas de las cosas que sabemos sobre los proyectos de ustedes y de vuelta, ¿no? Así es. No, sin duda son aprenden ustedes, aprendemos nosotros, las experiencias se van trasladando, digamos, año a año. Es como un semillero de proyectos, ¿no? No dejamos también de poder trasladar las experiencias de otros años a ustedes y los aprendizajes, ¿no? Y especialmente este momento de intercambio es interesante, lo que puede llegar a surgir también, por ejemplo, cuando Nico le comentaba a los chicos de Acequia
estos cruces, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora también un poco es abrir de vuelta las preguntas y la palabra a todos ustedes, como para todas estas otras reflexiones volverlas a traer a la mesa, si les parece. Marisa. Hola, buenos días a todos y a todas. Realmente es súper interesante todos los proyectos. Esto tiene de lindo la virtualidad. Si algo positivo tiene es esto, ¿no? De que podemos encontrarnos quizás en la presencialidad, capaz que no, cada uno andaba en la suya y no nos enterábamos de estos proyectos. Entonces, bueno, yo trabajo en extensión y sabía de este programa, pero no sabía qué proyectos había. Así que es muy interesante lo que están haciendo y yo creo que más allá de compartirlo entre ustedes, está bueno abrirlo, ¿no? Cómo uno puede saber, cómo puede estar en contacto con este material de los chicos de Acequia, cómo llegar a todos estos proyectos que son sumamente interesantes y que les pueden servir a muchos y a muchas. ¿Y qué continuidad tienen? Es decir, yo por ahí estoy hablando desde afuera, ustedes manejan los tiempos y demás que nosotros no lo sabemos. Estos proyectos terminan acá, siguen pero sin el acompañamiento de ustedes. Bueno, me gustaría saber también un poquitito así más en general y cómo nos podemos acercar a los proyectos y poder socializarlos con más personas, ¿no? Por un lado, Marisa, se me ocurre que podemos centralizar, entre comillas, pero para que sea fácil, en el Linktree que tenemos, que después en todo caso lo pasamos, ahí los links de cada uno de los proyectos, para que a partir de ahí cada uno investigue y dispare para los que más le interesan. Y después, ¿qué continuidad tienen los proyectos? Los proyectos son de cada uno creo que eso es algo también interesante, que no son proyectos académicos o áulicos que terminan en noviembre, diciembre con una entrega, no sé qué, sino como que esto son dos proyectos independientes. Son dos proyectos independientes donde desde el YUPA lo que se hace es dar este soporte, acompañamiento. Y también lo interesante de cómo sigue, y nos ha pasado con años anteriores, que ya muchos de los proyectos que pasan por puertas abiertas, o casi todos después, a los años siguientes nos vienen a preguntar cosas por alguna convocatoria, o porque tienen que tomar alguna decisión, o lo que sea. Y ya no hace falta que nos introduzcan nada porque ya lo conocemos casi en primera persona los proyectos. También creo que eso es interesante y ya somos parte nosotros de esos proyectos y esos proyectos son parte de puertas abiertas. Así que el año que viene, si la gente de Creatura, de ACE, ¿qué tal?, se acerca, nos va a hacer una pregunta muy concisa y muy concreta y nosotros ya vamos a saber qué están preguntando específicamente. Así que creo que la relación continúa y de hecho hemos realizado proyectos pues, con muchos de la gente que ha pasado por puertas abiertas, y creo que también eso es lo que tiene de bueno este espacio, que es como dentro, fuera, y que permanece más allá de momentos, de calendarios concretos. Hay que ver cómo ejercitar más el intercambio entre los proyectos. Sí. En la presencialidad se podía dar un poco más, quizás también forzábamos algunas instancias donde les animábamos a cruzarse, a colaborar, a pensarse de alguna manera, por ejemplo, eso, cuando tenían que generar alguien de música, algún video, alguna pieza audiovisual, a cruzarse con esas productoras audiovisuales que lo estaban haciendo, o bueno, quizás este año se ha reforzado un poco, no tanto en la presencialidad. Esto es todavía estas cosas que tenemos que seguir impulsando más y encontrar estos momentos que a veces en un año se quedan cortos, y que tenemos que seguir creciendo en ese camino porque es en el intercambio entre proyectos y entre personas, y entre disciplinas y más allá de ellas, donde esto también puede tomar todavía más amplitud, nos parece. ¿Qué les parece a ustedes? Les damos la voz a los demás. Ahí está en el chat, Ale pide la palabra, preguntas, reflexiones. Hola, ¿cómo están? Bueno, me sumé un poquito tarde, pero no me perdí por suerte ninguno de los grupos que estuvieron pasando. En principio, dar las felicitaciones a todos los grupos de trabajo, a todos los proyectos culturales, sociales. Bueno, yo estuve también en un principio como jurado, que me llamaron Mariano e Ingrid,
tengo como una doble función, vendría a ser. También estoy como responsable de la prosecretaría, de la que depende el proyecto de extensión Puertas Abiertas, y la verdad que llegar a esta instancia, después de haber leído en un principio, seguramente hace un ratito estaba Leo Álvarez, que también estuvimos como jurados, en un principio es como que nos imaginábamos, bueno, este proyecto va a tener un salto cualitativo hacia tal cosa, por ahí va a encarar para tal o cual lado, y hoy ver los grupos para dónde fueron direccionándose me pareció... nada, cómo dispara la mente humana, ¿no? Cuando nos juntamos y hacemos cosas hermosas realmente, porque lo que hicieron, bueno, fui tomando nota un poquito de todos y rescatando ciertas cuestiones que se fueron repitiendo. Bueno, de Rincón Chico, de lo que es la construcción colectiva. Después me marcó mucho, a mí me encanta el teatro, cuando dijeron el teatro patagónico, espectacular, o sea, eso se mantuvo la esencia desde el primer momento cuando leímos el proyecto que se presentó, y cómo lo lograron, ¿no? Cómo salieron de eso de decir, vamos a como estudiantes movilizarnos y hacer algo nosotros, y me pareció espectacular. Obviamente cuando decían lo de la formación en teatro, del IUPA, no, son herramientas que tenemos, es una herramienta más bajo el brazo, y ustedes hacen y crean lo que quieren, y eso es espectacular. Después de Creatura, se vuelve a repetir esto del proceso en conjunto, ¿no? Yo tenía una pregunta para hacerle a los chicos, a Nico, porque decía como que les molesta esto de decir la parte empresarial. Es un poco cómo nos manejamos en la sociedad, ¿no? Están los tres sectores, vendría a ser el público, privado y el tercer sector, y me parece que no tenemos que tener ningún tipo de prejuicio en eso, y es cómo nos vamos acomodando para trabajar, pero esto que ustedes le encuentran la vuelta, y lo que tienen todos los grupos, ¿no? Que es la parte humana, que lo resaltó muy bien Ingrid. Y ahí es cuando se disuelve la palabra cliente, y el cliente no tanto con este sentido capitalista que siempre lo tenemos instaurado en la cabeza, sino más como un sentido de cliente, de que yo te conozco, de que, bueno, vamos charlando con los puntos a ver qué necesitan, y también se mantuvo esa esencia de ese proyecto, me pareció genial. También lo pensábamos, me parece, cuando estuvimos hablando con el jurado, con el proyecto de Acequia, esto de ver esa interdisciplinaridad, ¿no? De lo que es la parte más de lo visual en lo teatral, y bueno, cómo se van juntando los proyectos en sí. Después de Algo Trío, bueno, nos encantó, lo estuvimos siguiendo durante el año también, que salieron en los canales del IUPA, o si no, durante las vacaciones de invierno, me acuerdo que Mariano e Ingrid nos iban pasando los videos, y eso estuvo genial. Y sí, activaron las redes porque lo estuvimos viendo a través del Instagram, así que nada, de 10. Me encantó esto de pensar las cuestiones de comunicación antes del proyecto, que les sirvió mucho, y no llegar al final, eso lo rescato, porque la verdad que está buenísimo esto, y ustedes también son quienes van a replicar esta forma de trabajo, y está buenísimo, que sería como de primera mano cómo fue su experiencia. Y bueno, los huertícolas, a mí me encantó ese proyecto, porque es el trabajo con la tierra, y me encantó lo que dijo uno de los chicos, que pensar el arte no es solamente hacer música o hacer algún tipo de lo que es audiovisual, sino que la cultura también de trabajar la tierra y cómo la trabajamos esto en comunidad. Así que, y los felicito que enviaron el formulario al INTA, justo esto que planteaban, no me acuerdo qué grupo lo planteaba, de juntarse todos los proyectos. Es una muy buena idea, creo que ya lo estuvimos hablando también con los chicos, con Ingrid y Mariano, porque también a mí, como en esta doble función, por ahí más desde lo que es jurado, seguirlos más de cerca, tener reuniones con ustedes también para conocer. No sé, yo de huertícolas le contaba a Ingrid y Mariano, tengo un amigo que trabaja en huertas comunitarias, y es esto de, ¿por qué no tenés tu huerta en tu casa? Y este sentido de volver un poco a las bases del trabajo comunitario con las tierras, como tienen todos los proyectos que son más allá de culturales, son sociales, así que es genial. No me quiero ir mucho más por las ramas, felicitar el trabajo de
de Ingrid, de Mariano, de Juli, en lo que es este proyecto de extensión Puertas Abiertas, y me quedo con esta frase que me pareció espectacular y creo que se sigue repitiendo, que Puertas Abiertas ya son integrantes de los proyectos culturales de cada uno, ya son parte de Acequia, ya son parte de Criatura, ya son parte de Huertícola, de Rincón Chico, de Algo Trío, y es espectacular eso, que se genere eso, lo celebro, y bueno, vamos por más, y va a tener continuidad seguramente, así que seguimos trabajando por eso. Nada más. Bueno, pero nos van a hacer llorar también. Ahí, Ale, qué cosa, che. Ya tuve el corazón en la boca como 3 veces o 4. No, se lo merecen. No sé si alguien quiere hacer como alguna reflexión o alguna pregunta que haya para alguno de los grupos, o alguno de los grupos que quiera hacer como alguna reflexión, no sé si final, pero bueno. Yo, perdón, Sí. antes que nada felicitar a cada uno de los proyectos que son hermosos todos y espero que perduren, y me encantaría encontrarlos en un futuro y decir, bueno, estuvimos en la virtualidad y después poder encontrarlos afuera, sería hermoso. Gracias, Ale, por las palabras también. Bueno, felicitar al trío de chicas, que es hermosa la canción, lo que escuchamos acá era muy dulce, a la potencia que tienen Acequia, como tiene una potencia super power que me encanta, que la rompan toda, en serio, que lleven lo patagónico, el teatro de acá, pero al mundo. Y después tenía 2 preguntas, tanto para Alfina como para los chicos, los huertícolas, que me habían quedado un pendiente y no las pude hacer, y además que los proyectos son hermosos. A Delfina le quería hacer una pregunta que era, vos dijiste que naciste ahí. ¿En tu partida de nacimiento sale Rincón Chico o sale otra ciudad? ¿Por qué pregunto esto? Porque tenemos una muy amiga nuestra que es de Valle Azul, y lo loco de Valle Azul es que hay mucha gente, pero no nacen, su DNI dice Villa Regina, y hay mucho, y tuve la suerte de conocer Valle Azul, y es hermoso, una comunidad entre las chacras, pero ninguno es de Valle Azul, y dicen que son de Valle Azul, pero digamos, ¿cómo desaparecen esos lugares también? Porque no te dejan asentarlos, digamos, no decir, porque de repente no es lo mismo Valle Azul que de Regina, y hay muchos kilómetros de distancia. Quiero preguntarte en cuanto a eso, ¿cómo surgió? Porque escuché que duró 9 años, y de repente, ¿cómo se siente es el pertenecer ahí en tan poco tiempo y a la vez nacer, si estás asentada o no? Y extiendo la pregunta para los chicos huertícolas, decirle de que nosotros vivimos en un primer piso y no tenemos tierra y queremos, ¿hay algún tipo de tutorial, cómo hacer una huerta en una terraza o en el micropatio? Porque no solo, o sea, ¿cómo llevar la huerta al departamento? Esas serían las dos preguntas. Perdón, me sumo a esa última, porque está relacionada y ya nos responden todo. Yo tengo un patio, pero está todo con césped y demás. Quiero hacer una huertita en unos cajones, pero también quiero hacer de la basura, ¿no? Hacer el compost. ¿Cómo lo hago sin hacer un pozo? A eso voy. Listo. Respondo si querés la primera y ya. Sí, mi partida de nacimiento dice que nací en Villa Rincón Chico. De hecho, la caja que mostré es uno de los trabajos. Cuando vos la abrís, tiene 3 solapas y el fondo con las fotos. Las 2 solapas, la solapa a la derecha tiene mi acta de nacimiento pegada, y la solapa a la izquierda tiene el acta de nacimiento no, el acta de creación de la presa, y ahí adentro van los libritos que les mostré, porque la derecha los fotolibros cuentan mi historia familiar cronológicamente, o sea, mi historia, digamos, desde que nací hasta que me fui ahí, con 4 o 5 años, y a la izquierda cuenta cronológicamente la obra, y me pareció importante porque, como vos decías, que el acta de nacimiento es algo súper político también, pero que nos súper define, porque no es lo mismo si ahí decía Piedra del Águila, que es el pueblo cercano que todavía existe, o sea, realmente mi acta de nacimiento figura un lugar que para la política no existe más, y que lo tenga escrito es muy importante.
de hecho yo no me acordaba cuando empecé a trabajar con eso, yo siempre naturalicé la idea de mi lugar de nacimiento como un lugar que no existía, era hasta gracioso. Y bueno, en ese gesto político de colocarlo ahí también recupero lo emotivo que es mi historia familiar y eso, y lo pongo en contrapunto con algo tan técnico y que es que nunca lo entendí, que es la ingeniería de una empresa y todo eso, pero cuando se unen genera algo que no sé cómo se llama, pero que se une, que sucede ahí cuando el emotivo y lo más frío y lo más cálido se juntan y nada, es lo comunitario básicamente. No sé si te respondí, pero sí, mi acta de nacimiento dice que nací. Gracias, felicitaciones. Gracias. Bueno, a ver, nosotros vamos a hacer un conversatorio pronto donde vamos a responder todas estas preguntas. Bueno, algo así fue el último igual. Tuvimos preguntas de ese estilo y estuvo bueno porque fue una charla abierta con gente para ir y venir en estas cuestiones. Vamos a hacer una respuesta medio rápida ahora. Primero que nada, yo les digo que la invitación a visitar nuestra huerta siempre está abierta, así que si tienen interés, simplemente se ponen en contacto y serán bienvenidos. Por otro lado, también, en realidad, está este emergente de organizarse, justamente. Lo que nosotros proponemos es la huerta comunitaria. Entonces, probablemente vos conozcas más gente que está en la misma que vos. Capaz alguien tiene un cacho de un lugar. Nosotros empezamos así, de hecho, en el patio de la casa de uno de los padres de uno de nosotros. O sea, porque era tanto la necesidad que vimos de generarnos la huerta, nuestro alimento, que por cierto después eso se convierte en algo que no tiene precio. El momento en el que vos sacás la zanahoria que vos sembraste y después la ponés en la ensalada, eso no tiene precio. Entonces seguro conozcan más gente y es cuestión de empezar a mover la tierra y ver cómo se hace. Ninguno de nosotros sabía nada cuando empezamos, vamos aprendiendo sobre la marcha. Y si no, igual siempre vamos a poder estar en diálogo para aprender y para compartir información. Nosotros en este momento estamos en varios espacios inclusive. Entonces hay varias huertas donde serán bienvenidas para trabajar incluso y para generar su alimento. Es decir, si no podés salir de tu departamento, no podés en tu departamento porque no tenés lugar, bueno, igual te puedes organizar como nos organizamos nosotros o sumarte a nuestro grupo para estar haciendo la huerta en otro espacio, porque de hecho yo recién ahora tengo un patio donde tengo mi huertita, pero hasta hace unos meses vivía en un departamento donde no tenía chance tampoco. De todas maneras, igual tenés posibilidades. Básicamente son macetas, ahora te vamos a mostrar una. Una idea que puede ser muy fácil es agarrar, les vamos a mostrar nuestro patio. Agarrar cajones de verduras, le pones un fondo con esas bolsas de plástico negras, le haces agujeritos para que filtre el agua, ahí le pones tierra buena, que puede ser tierra del río o la compras en algún vivero, y mínimamente puedes tener tus plantas de tomates, aunque sea. Y acá, a ver si se ve. Esto es en vivo, en vivo estamos con los huertícolas. A ver si se ve bien la maceta. Sí. Bien, sí. Igual puedes desarmar los pallets de madera y hacer tus propias panteritas. Bueno, acá nosotros tenemos frutillas. Y la otra pregunta, que era lo del compost, es todo lo orgánico de la cocina, menos los cítricos, porque le sube la acidez a tu compost. O sea, los cítricos puedes armar algún líquido para piso, aromatizante, los pones en una botella con agua y los separás. Lo otro lo vas mezclando con hojas secas, pasto, césped, en lo posible que no sea gramilla, porque si no va a germinar. Claro, igual está esa cuestión, ¿no? Vos tenés que tener materia orgánica seca, materia orgánica húmeda. Creo que eso en principio. Y mover, que airear y humedecer constantemente. Pero... En vez de hacer un pozo, podés hacerlo también con lo de los cajones. Lo vas removiendo ahí y vas a obtener una buena tierra. Eso, podés hacer un buen cajón, que de hecho es más cómodo que el pozo. Porque el pozo después es difícil de mover, pero el cajón lo podés manipular mejor. Así como con bins también podría ser, o no, como sea, un cajón. Lo bueno es que
por ahí esta respuesta es muy simplista, pero si vos buscas en internet vas a encontrar un montón de tutoriales y formas. Mis hermanos ya todos tienen una compostera en casa, se han inspirado por huertícolas, de hecho, y hay muchas formas que van a adaptarse mejor para la realidad de cada quien. Si tenés un patio con buen lugar, te conviene tener un buen compost. Y si tenés un departamento con un balconcito, bueno, podés hacerte un cajoncito chiquito, aunque sea. El tema es separar los residuos y lo orgánico. Y que en el compost va el orgánico húmedo y el orgánico seco. Seco siendo pasto, tierra, y húmedo siendo la cáscara de la banana, la lechuga que te sobró, etc. Que, bueno, eso tenemos para compartirles, y también que les repetimos, la invitación está abierta para quien quiera volver a conectarse con la tierra. Bueno, me encantó la tutorial en vivo, excelente. Y yo ya me anoto porque quiero ir a visitarlos, a conocer la huerta, y a mí también me interesaría tener una huerta, así que me encanta la propuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Quiere compartir algo más? Ahí la China. Yo quería decir algo. Sí. ¿Sí? Perdón, amigo. Bueno, ahí te dejo. Es cortito igual. Yo solamente quería como rescatar esto de, primero, felicitar a todos los proyectos y como agradecer este espacio también en el que nos podemos encontrar, porque realmente nos pudimos encontrar allá la primera vez cuando recién arrancábamos, y ver ahora el progreso que tuvieron todos los proyectos y en lo que se van convirtiendo, está buenísimo, y nos da la oportunidad también a nosotros de poder conectarnos entre nosotros y armar algo en conjunto, y pasarnos información, así que eso está re bueno. Quería agradecer y felicitar a todos, a Puertas Abiertas, a Extensión, a los compas con sus proyectos, que están todos re lindos, y también decirles que nada, que con Acequia siempre estamos abiertos a propuestas, así que nos pueden hablar y puede salir algo en conjunto, y nada, eso, muchas gracias. Sí, yo iba por el mismo lado de la China, porque yo quería además aprovechar para volver a mencionar, porque nunca está de más, el trabajo que hicieron Ingrid y Mariano, que está muy bueno, que se empapan, porque eso que dijo Mariano, que se empapaban, es totalmente real, como que entienden, y bueno, lo que comentaba Delfina también, ¿no? Que entienden cómo quiere funcionar uno, no le traicionan la identidad de su proyecto, y eso requiere un esfuerzo bárbaro, así que nunca te van a obligar a apuntar por un lugar donde vos ya no estás apuntando, o traicionarte políticamente. Entonces a eso yo lo rescato muchísimo, porque te sentís realmente acompañado y escuchado. Y respecto a eso que dice la China, está buenísimo, porque también lo dijo Marisa, que empecemos a dialogar entre nosotros, aprender a dialogar entre nosotros, porque, bueno, así que se trata de eso, de dialogar, de establecer un diálogo entre diferentes, en nuestro caso eran teatristas, porque por nuestra disciplina en específico, pero la red de artistas o las redes comunitarias son totalmente necesarias para prosperar. Y sobre todo por eso que decía Marisa, de que nosotros o los hacedores suelen cerrarse un poco entre ellos. Y hay otros sitios que estarían muy buenos ocupar, las radios, o sea, gestores de lo social y de lo cultural y de lo comunitario que a veces nos salteamos, que está re bueno que los proyectos empiecen a dialogar para poder expandirse hacia afuera y hacia lo popular. Bueno, y eso, pero felicitaciones a Ingrid y a Mariana. Así que sigamos dialogándonos. Yo quería decir, siguiendo esta línea, que el día que nos encontramos todos la primera vez, veía a todos los proyectos de equipo, digamos, y si bien mi proyecto estoy sola, no estoy sola, pero bueno, en todo este contexto de virtualidad y todo, como ver un proyecto presentado en grupos y entre amigues y todo, me daba como, wow, qué ganas de tener al lado a alguien que esté traccionando ahí.
Y bueno, para mí esos fueron Mariano e Ingrid, también lo tengo que decir, porque de verdad es como... Ya era como medio catarsis a los últimos, pobres. Ya, jueves y viernes, no sé si tú tienes psicólogo después, no sé, pero por lo menos si todos fueron como, eran los jueves a las 9. Pero también quiero ponerme a disposición de los demás proyectos que los celebro y los felicito a todos, porque me parece que son geniales. Y nada, esto lo genera el arte, porque no hay que dejar de decirlo, para mí el arte es intercambio, es encuentro, y celebro eso, y que pueda seguir sucediendo en estos contextos tan difíciles. También está bueno porque hacen que uno en ese inicio de sentirse sola no lo esté en realidad. Así que nada, gracias. Y felicitaciones. Es el arte y es... Hicieron llorar, chicos. Nada más, sí. Es el arte y es el arte y un poco es la pasión con la que cada uno encara sus diferentes proyectos, y con la que nosotros también encaramos Puertas Abiertas, que lo pensamos como un proyecto así como el de ustedes, ¿no? Y todos los años siempre terminaba con un asadazo en el patio de casa donde nos juntamos 20, 25 personas, así que bueno, no vamos a decir nada porque está siendo grabado, pero tal vez algo hagamos más adelante como para juntarnos y también cerrar como se merece, porque con muchos no lo hemos visto, con casi todos no lo hemos visto nunca, así que bueno, también charlar personalmente con cada uno. Pero bueno, no sé si alguien quiere alguna... ¿Lautaro? Bueno, primero que sin duda es admirable el trabajo que hacen Mariano e Ingrid. Quiero sumar a eso porque realmente yo todas las semanas quedé sorprendido. Cada vez que terminaba las reuniones quedaba como, wow, esto está siendo muy bueno, y estas dos personas no puedo creer la energía que tienen y la capacidad que tienen para esto, porque imagino que esto que decía Emilio de que cada proyecto es distinto y que la guía de la tutoría fue súper atinada constantemente a lo que el proyecto iba sintiendo y iba necesitando. Y eso yo lo sentí mucho para nuestro proyecto, imagino que habrá sido así para todos los proyectos, y es admirable realmente cuánto capacidad. Así que gracias por eso, y no, de verdad, increíble. Yo quedo sorprendido cada semana, y sigo sorprendido. Y ahora hasta esta reunión me deja todavía... Después, el contacto acá entre nosotros, a ver, yo llegué un poco tarde a esta reunión porque estaba trabajando, pero ya me quedo con Delfina, Creatura, Sequia, ese trío de chicas musical, como me queda todo, que quiero que quede toda una red de contacto para que trabajemos. Huertícolas, estamos ligados al arte, y hacemos arte a través de hacer huerta, y hacemos huerta a través de hacer arte. O sea, ahí tenemos que estar en contacto, lo mismo con Yupa, y por supuesto con Puertas Abiertas, como seguir, obvio, sí, esto sigue. Así que bueno, nada, eso quería decir gracias, y cedo mi palabra, que creo que Salvi quiere decir. Es un aporte para el grupo de Asfixiá, facilitarles nuestra residencia que hicimos con 3 compañeras, que es en base a 3 ejes de investigación y en micros radiales en una radio de acá de Fisque, y tiene que ver con el teatro en Río Negro y Neuquén, con Murga y con Clown, que tienen una investigación histórica de cómo vino, por ejemplo, el Clown hasta acá, y también entrevistas, lo mismo con las otras 2. Y lo otro es que, la verdad, al finalizar este encuentro me voy con una satisfacción enorme en mi corazón, porque nos recuerda hace meses cómo estábamos en nuestras primeras reuniones, medios deshechas por la pandemia, de no saber bien cómo ir, o sea, nuestras caras, nuestra energía, hoy en día realmente se transformó, y gracias que pudimos encauzar nuestra intensidad artística de querer expresarnos de alguna manera en Puertas Abiertas, y que nuestros proyectos realmente se ven que han crecido muchísimo, y que tenemos abundante saber y experiencia por compartir. Así que gracias. Bravo, chicos. Les queremos. Son lo mejor. Todos muy buenos proyectos y buenas personas. Excelentes artistas.
Bueno, me parece que damos finalizada la parte pública, digamos, y nos despedimos de la emisión, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ya está, nos seguiremos viendo. Tampoco que seamos dramáticos. No digo, el YouTube, cortemos con el YouTube. Cortemos con el YouTube. Bueno, pero bueno, no, muchas gracias. Cortado el YouTube, sí. Listo. Ahora sí. Bueno, chicos, un gusto, qué linda muestra, ¿no? Hermosa muestra. Yo me tengo que ir, Ingrid, yo me tengo que ir. No me di cuenta que entré como extensión. Bueno, mi nombre es Patricia, pero entré por ahí porque ya veníamos de otras reuniones, perdón. Y ahí les dejé un mensajito a todos. No lo voy a decir porque si no lloro. Así que me tengo que ir para hacer otras cosas. Los dejo y gracias por todo. Gracias por acompañarnos, Pato. Bueno. Chao, y que los proyectos sigan, más allá de puertas abiertas, que sigan. Eso, pero eso no lo dudes, eso no lo dudes nunca. Chao, Marisa, gracias. Bueno, yo también. Bueno, chicas, los liberamos. Ay, no, perdón, nuevamente, Juli. Cerrá vos, pero nada, nuevamente agradecerles, celebrar. No dejo de maravillarme de la particularidad, la identidad y el valor que tiene cada proyecto, y sobre todo, nuevamente, celebrar que el trabajo en este año, que fue un año muy difícil para todos y todas, y que realmente a todos nos descolocó, estábamos con una idea de cómo hacer las cosas y tuvimos que replantearnos un montón de objetivos y acciones, y todos ustedes pusieron corazón, pusieron compromiso, pusieron esfuerzo, pusieron trabajo en grupo y se enfrentaron a las crisis o a las dificultades y pudieron superarlas gracias a su compromiso también, ¿no? Y al trabajo de Mariano, y bueno, desde la Prosecretaría estamos muy, muy contentos y bueno, renovamos la apuesta para el año que viene, el trabajo puertas abiertas y los proyectos van a seguir siendo proyectos de extensión o van a seguir trabajando, así que vamos a seguir vinculados para ver qué otras acciones se pueden hacer. Así que bueno, felicitaciones a todos y a todas. Gracias, Juli. Beso grande. Bueno, chiques. Son unos genios, quedan liberados, ya está, no hay nada más que decir, son logorosos todos, les amamos. Mañana